en el hogar y en el camino, es decir, en tu salir y tu entrar, ¿no? En la salida, en el reposo. Desde ahora y para siempre. Esta es una maravillosa promesa. Son promesas que deberíamos de aprendernos de memoria. Y yo quiero preguntaros, ¿cuál es la promesa de la que voy a hablar esta mañana? Protección, protege, esa es una promesa. A ver, la promesa, venga, la decimos. Dame una promesa, protección. ¿Hay algo? ¿Falta alguna palabra? Siempre. ¿Se cuidará? Sí. Qué escuetos sois, de verdad, Podéis decir una frase, Podéis decir una frase. El Señor nos va a cuidar desde ahora. Amén, el Señor nos va a cuidar desde ahora y para siempre. Eso es una promesa. ¿Sí? Eso es una promesa. El Señor protege o nos protegerá de todo mal. Es como he titulado a esta predicación: el Señor nos protegerá de todo mal. Esa es su promesa. Y según estos versículos, ¿de qué nos protege nuestro Dios? Muy bien. De todo mal, ¿verdad? Nos protege de todo mal. No hay nada de lo que nuestro Dios no pueda protegernos. Él es el Dios. ¿Quién es? El Dios todopoderoso, que no te dé miedo decirlo. Sí, ya puedan ser problemas, ya puedan ser ataques que se den dentro de nuestra vida, dentro de nuestro propio hogar, o que se produzcan en nuestro alrededor. El Señor nos protegerá de todo mal, y además Él dice, Él nos guardará, que es la expresión que usa Casiodoro de Reina. Él nos guardará desde ahora y para siempre. ¿Qué significa eso? Siempre, en todo tiempo, ¿sí? Él no cesa, su cuidado no cesa, ¿no? Y esta mañana se nos ha leído este salmo aquí, gracias Señor, porque ese salmo dice unas palabras que para mí son muy alentadoras. Él dice que el Señor no duerme el que te guarda, ni se adormece, fijaros. Ni siquiera él entra un poquito de sueño, ni siquiera se adormece, no se dormirá aquel que guarda a su pueblo. Esta es una preciosa promesa. Pero yo te voy a preguntar, yo sé que muchas personas, aun no conociendo mucho la Biblia, la palabra de Dios, hay un salmo que es un salmo de protección por excelencia, voy a decir, y es un salmo que muchas veces lo sabemos de memoria, incluso lo leemos, lo abrimos en nuestras casas, así la dejamos así, con la Biblia abierta para que nos la bendiga. A ver, venga, va, ¿cuál es ese salmo? ¡Ay, ese salmo 91! Sí, Señor. Eso es lo que quiero que nos deleitemos en esta mañana, ¿no? En ese salmo 91, que de verdad que por excelencia es un salmo que nos alienta a tener una confianza, ¿no?, plena, constante, de esa protección de nuestro Dios. Así que abrimos el Salmo 91. Yo creo que si puedes, te lo aprendes de memoria. El espíritu ya a la mitad del Salmo ya se ha ido. Dice, guau. Porque una y otra vez vamos a proclamar ese poder de nuestro Dios y nuestra confianza, ¿verdad? Así que permíteme que leamos, vamos a deleitarnos. Incluso si te apetece, cierra tus ojos y piensa en estas palabras que se van a declarar en esta mañana, que quiero declarar en este lugar, ¿no? y que ruego, y hemos rogado que el Espíritu Santo penetre en nuestros corazones y en nuestras almas. A veces lo necesitamos, ¿no? Conocemos las palabras, las repetimos, pero a veces
no tienen vida, no tienen sentido en nosotros. Así que deleítate en esta mañana. Te invito a que te deleites en este salmo que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus alas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces en piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Y esta es la voz de Dios: yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Ay, sí, Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que vivamos protegidos por nuestro Dios? ¿Perdón? Confiar. ¿Estar? Bajo su alcance. Estar bajo su alcance. Habitar, ¿dónde? Bajo su abrigo. Bajo su abrigo. Bajo su abrigo. El versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a esa sombra. ¿Sí? Se acoge a su protección. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué creéis que puede implicar habitar al abrigo del Altísimo? Apagamos los móviles, ¿eh? ¿Qué creéis que puede significar esto? Te sientes protegido. La condición. Obediencia. Obediencia. Habitar al abrigo del Altísimo podría ser obediencia. Su voluntad. Respeto a Dios. Disciplina. Disciplina. Humillarse a Él. Humillarse a Él. Confiar en Él. Confiar en Él. Temor. Temor. Ya está, ya hemos terminado de predicar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El problema suele ser de que no lo solemos hacer, ¿vale? Ese es el gran problema. Pero es bueno de momento que sepamos cuál es la condición. ¿Cuál es la condición? Porque queremos la bendición, pero a veces nos cuesta cumplir la bendición, ¿sí? Para tener la protección del Dios Todopoderoso, nosotros tenemos que aprender a venir aquí, a vivir ya al abrigo del Altísimo. Estamos bajo su amparo, ¿verdad? Y efectivamente eso va a implicar someterse a su palabra, obedecer sus normas y sus mandamientos. En el versículo 4
Me llamaba la atención que dice ahí que su verdad debe de ser nuestro escudo y baluarte. El baluarte es una construcción que se prepara, y se prepara sobre todo en tiempos de guerra, ¿verdad? Porque está preparada como para la defensa de los enemigos. Es un espacio donde podían estar los soldados, ¿no? Protegidos, ¿no? Y lo que está diciendo el salmista es que su verdad es nuestro escudo, nuestro baluarte, ¿no? Esa verdad es nuestra protección, porque el que vive en obediencia a ella tiene continuamente el respaldo de su Señor. Cuando nosotros nos esforzamos por vivir conforme a lo que Él ha dicho que hagamos, tenemos unos buenos resultados. Dios nos asegura que vamos a tener unos buenos resultados. Si yo soy amable, si yo soy pacificador, en vez de ser una persona, en vez de comportarme contenciosamente o como buscando pelea, me voy a evitar muchos conflictos, ¿verdad? No voy a tener tantos enemigos, seguramente, ¿no? Si yo hago misericordia, estoy hablando de cosas que Dios nos pide en la palabra, ¿vale? Si yo hago misericordia a los demás, ¿no? Si busco el bien de las otras personas, será más probable que la gente me haga el bien a mí, que si yo me dedico a hacer maldades o a vengarme, ¿no? A extorsionar a las otras personas que no me gustan, ¿no? Muchas veces una de las preguntas que tenemos que hacernos en nuestra vida es: si yo no me siento protegido por Dios, si no te sientes protegido por Dios, ¿en qué no estás sometiéndote? Es decir, ¿en qué área de tu vida estás queriendo sacar el pie del ala del Altísimo? ¿Sí? Está ahí el redil y tú, como esa oveja que está queriendo pasar por debajo de la valla y escaparse, o sacar, ¿no?, el pie de la protección. Que no lo obedecemos. Sí, ahí está, ¿no? Y personalmente cada uno sabe, ¿no? ¿Qué no estoy sometiendo yo en mi vida a Dios? Porque queremos la protección de nuestro Dios. Porque nos gusta poder declarar con total confianza: Señor, tú me proteges. Pero nuestra tendencia muchas veces es escaparnos de esas alas, no morar bajo ellas, no morar bajo la sujeción, ¿no?, o su verdad, ¿no?, sus mandamientos. Y ahí tendremos un problema, ahí tendremos un problema. Pero además la verdad será el arma de defensa más poderosa que Dios nos ha dejado, también en los ataques espirituales. ¿Cómo nos ataca el enemigo? Que lo venimos diciendo muchas veces. ¿Cómo nos ataca el enemigo? ¿Cuál es el campo de batalla? La mente. ¿A dónde llega el enemigo? Aquí normalmente no te toca el timbre y te dice: hola, ¿qué tal estás? ¿No? Déjame pasar y charlamos un ratito y nos tomamos un café, ¿verdad? No. ¡Pum! Una idea. Una idea. Una idea. Una idea que te aseguro que siempre es mentira o medio mentira. O es una verdad en una situación en la que no corresponde. Y el Señor nos protege, pero el enemigo, ¿qué hace continuamente? Nos extorsiona, está buscando estorbar nuestras vidas, ¿no? Viene con esos ataques a la mente: no vales nada, tú no puedes seguir los caminos del Señor,
son demasiado difíciles, no eres santo, no eres un buen cristiano, tú estás descalificado, nadie te quiere, nadie se va a ocupar de ti. ¿Son cosas que te suenan? Todos se ríen, ¿no? ¿Cuántas cosas no puedan venir a nuestra mente, ¿no? Has pecado demasiado, Dios no te va a perdonar. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros recordar para protegernos de estos ataques del enemigo? La palabra, la verdad. La verdad. ¿Es eso lo que Dios ha dicho de ti? ¿Es eso lo que Dios dice de ti, que no vales nada? No. Cállale la boca al diablo, sácale la palabra, enséñale cuál es la verdad de tu Dios. Mirad, hermanos, creo que a veces le damos más respeto a la voz del enemigo en nuestro comportamiento, le damos más respeto a la voz del enemigo que todas las verdades que Dios ha declarado en su palabra. Y cuando el enemigo nos dice, o a través de otra persona, que también usa a las personas, o directamente a nuestra mente, es que tú no vales, es que tú no puedes, ¿cómo vas a abrir tu boca en medio del culto? Se van a reír de ti, ¿no? Cosas de estas así que suelen pasar, ¿no? Y tú te quedas bloqueado y no eres capaz ni de expresar tu agradecimiento por tu Dios, por ejemplo, es un ejemplo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Te dice eso? ¿Te dice tu Dios que tú eres una persona que no sirves? ¿Te dice tu Dios que tú eres una persona que no vales nada? ¿No? ¿Seguro que no? ¿Qué dice la palabra? La niña de sus ojos. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. ¿Qué más? Valéis más que muchos pajarillos. Valéis más que muchos pajarillos. Comprados. Con la sangre de Cristo. Recuérdale a ese enemigo, recuérdale a tu mente, recuérdale a tu alma. Yo que no valgo nada, valgo el precio de la sangre de Cristo. ¿Sí? Y sacamos la palabra, sacamos la verdad. Es la forma de protegernos, ¿no? La verdad nos puede guardar. Cuanto más la conozcas, se habla de eso, a Marina creo que estaba diciendo, ¿no? Que la tenemos ahí, pero si no la conocemos, ¿para qué nos sirve? ¿De qué nos va a defender esa palabra? De nada, de nada, de nada. Si tú le abres la Biblia en la entrada de tu casa, puede ser un acto simbólico, ¿vale? Puede ser un acto simbólico, pero el diablo no se va a ir a leerla, ¿eh? No, declárasela tú, ¿vale? Declárasela tú. Que sabrá leer, no te digo que no, pero declárasela tú, que no le gusta nada, por cierto, ¿vale? Entonces, por gusto no se va a ir a leer él la palabra para huir de tu casa. Declárasela tú, ¿sí? Toma tú la palabra en tu boca y dísela una y otra vez, hasta que se largue, ¿no? Y él sabe dónde está la puerta, claro que sí. Tenemos que declarar la verdad, tenemos que guardarnos bajo ella, ella nos protege. En el versículo 14 encontramos otra pista de lo que podría significar acogernos a su sombra. El versículo 14 dice, yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, o porque... dice porque me ama, ¿no? Porque me ama. Entonces, nosotros podemos saber que el que se acoge a Dios, el que le ama, el que reconoce su nombre, ¿no? Es aquel que estará y vivirá bajo la sombra del Omnipotente, estará sometiéndose a la voz del Altísimo, ¿no? Nosotros necesitamos saber quién es nuestro Dios. ¿Cómo podemos saber quién es nuestro Dios? Leyendo. Por las obras.
Es más difícil. Meditando. Por las obras que Él ha hecho, igual, mirando las obras que Él ha hecho. Por el Hijo. Por el Hijo, muy bueno. Por el Espíritu de Él que mora en nosotros. Por el Espíritu que mora en nosotros, que nos está trayendo. Mirad, una cosa práctica que te voy a invitar a hacer. ¿Alguna vez has comenzado a meditar en los atributos de Dios? Nuestro Dios tiene un carácter. De hecho, nosotros si tenemos carácter y somos como somos, con las capacidades que tenemos, es porque estamos hechos a semejanza de Dios, ¿vale? Nuestro Dios tiene un carácter. ¿Sabes cuál es el carácter de nuestro Dios? Que nos regala la vida eterna. Eso es un regalo. Venga. Es justo. Nuestro Dios es un Dios justo. ¿Qué más? Misericordia. Misericordioso, bondadoso, Poderoso. fiel, todopoderoso, omnisciente. Detente alguna vez. Detente alguna vez. Y comienza a tomar cada uno de estos atributos y pensar en la profundidad de lo que significa cada uno de esos atributos. Detente a meditar. Te aseguro que esto te va a dar fuerza para el siguiente ataque que tú tengas. ¿Sí? Depende además de qué es lo que sufras. Tomas uno u otro, ¿vale? Uno u otro. Tienes tendencia a la autocompasión. Mira a tu Dios como un Dios bondadoso, como un Dios misericordioso. Tienes tendencia a lo que sea, a la paranoia, a tener muchas dudas o lo que sea. Si tienes dudas, Dios es un Dios fiel. Paranoia, un Dios confiable, un Dios que protege, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, busca los atributos de Dios, deleítate en los atributos de Dios, y solo así vas a conocer a tu Dios y poder crear una defensa dentro de tu mente, que cuando llegue la lucha, tú sepas quién es tu Dios y no dudes, ¿no? El versículo 2 nos dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El Dios en quien confío. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos reconocerlo como nuestro refugio, como nuestro protector en los momentos de necesidad. Debemos de reconocerlo como nuestra fortaleza. Mirad, ¿a dónde puede correr el soldado? ¿A dónde puede correr aquel que ya se está viendo como perseguido, que ve que el enemigo se le echa encima? Corre a donde haya protección, ¿verdad? Corre a un refugio, corre a un lugar donde sabe que se va a librar de sus enemigos, ¿no? Tenemos ahí la imagen de David cuando Saúl con todo su ejército lo perseguía, ¿no? Y él corría a esas cuevas, corría a esos lugares, ¿no? A refugiarse donde él podía sentirse seguro. De la misma forma, nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor como nuestro refugio y protección. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces cuando comienza una angustia en tu corazón? Orar. ¿Qué hacéis? ¿Soléis orar? Sí. Bueno, si soléis orar, entonces vamos bien, ¿no? ¿Sí o no? Es que el problema suele ser de que no solemos ir a Dios, sino comenzamos a darle vueltas a la idea, hasta que estamos tan angustiados que igual entonces se nos pasa por la cabeza decir: oye, ¿qué tal si oramos? O ¿qué tal si oro? O pido a mis hermanos que me acompañen en oración. El problema suele ser ese. Ojalá hiciésemos esto automáticamente. ¿Cómo? ¿Que me estoy sintiendo deprimido? ¿Cómo? ¿Que me estoy sintiendo angustiado? ¿Cómo? ¿Una preocupación? Ah, no.
me voy a aquel que es el que me va a poder ayudar, el que me va a poder sostener. Si lo hacemos, como estamos diciendo, yo creo que tendremos una salud espiritual de hierro. Ojalá, ojalá esto sea verdad de verdad. Antes de que nuestro enemigo haya cargado tintas tan fuerte contra nosotros, que haya conseguido hacernos mucho daño, ¿verdad? A veces ya llegamos al refugio, pero arrastrándonos. Señor, por favor. No, o sea, pero ya llegamos, o sea, como que es que si no, que me muero ya, o sea, o tú me echas un cable, o, ¿verdad? Y está ya nuestro coco destrozado. Hasta igual se nos ha pasado por la mente decir, mejor quitarme la vida. Y llegamos en unas condiciones nefastas delante de Dios a pedir ayuda. ¿Pero por qué es eso? Porque no lo hemos hecho en su debido tiempo. En el momento en el que surge la angustia, es el momento que tu Dios te invita a clamar. Clama a mí, que yo te voy a responder, ¿verdad? Porque a Dios no hay cosa que más le deleite que vengamos reconociendo que Él puede y nosotros no. Y al final Dios nos dice, efectivamente, por fin te has dado cuenta, muy bien, ahora te puedo ayudar, ahora te puedo ayudar. Y ahí Él extiende, ¿verdad? Y obtenemos sus fuerzas y obtenemos su ayuda desde los cielos, ¿no? Entonces, en resumen, para tener la protección sobrenatural de Dios en todo lugar y en todo momento, necesitamos conocer a nuestro Dios, creer sus atributos, así que te invito a meditarlos. Debemos de buscarlo como esa fuente de refugio y fortaleza, bien habéis dicho, y que sea verdad. Uy, pensamiento, me voy corriendo al altar de mi Padre a contarle mis problemas antes de que haga un fuego con todo esto que tengo en la mente, ¿no? Y se me haga un agujero en el estómago de los nervios que tengo, ¿verdad? Y nos esforzamos por conocerle a Él, por creerle a Él. Esa suele ser la siguiente fase, ¿verdad? A veces sabemos intelectualmente cuántas cosas, pero ese creerle de verdad, vivir en su verdad y en su palabra, ¿no? Vamos a ver de qué nos va a proteger nuestro Señor. Yo he habido varias áreas, es difícil resumir todo, como dice el Padre, ¿no? Que Él nos protegerá de todo. Entonces es difícil, pero bueno, he hecho un pequeño esquema. He puesto que Él nos protege, nuestro Dios, de los peligros que nos acechan. Es el lazo del cazador, ¿no? Esa trampa que el cazador te pone para que se pueda caer, ¿no? Tú como víctima, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de cosas que no somos nosotros los que los hayamos provocado. Acordaros que hemos dicho que el Señor nos protege, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos sometidos, es decir, no somos nosotros los que estamos actuando mal, ¿vale? Porque si no, ¿qué tenemos? Pues la disciplina de Dios, la consecuencia de lo que hemos sembrado, ¿vale? Entonces, nosotros estamos protegidos, pero hay alguien, hay un cazador que está echando el lazo contra nosotros, ¿no? Podría estar hablando, haciendo referencia a alguien que quiere hacernos algún daño, a alguien que se levante como nuestro enemigo, ¿no? Alguien que nos quiera hacer la vida imposible. ¿Te ha venido ya alguien a la cabeza? A veces uno, ahí ya está hablando de la peli, o de la María, ¿no? Se nos viene rápido, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Hay veces que nos encontramos con personas en nuestra vida que decimos, ¿pero qué le he hecho yo a esta persona? Pero que está siempre como haciéndome la guerra, ¿no? O estoy siempre sufriendo por ella, ¿no? Pues el Señor te protege del lazo del cazador, o sea, míralo así, ¿no? Él te protege de la trampa
de ese cazador, ¿no? Pero también, lógicamente, tenemos un cazador, como hemos mencionado, que ese está continuamente dando vueltas alrededor de nosotros, ¿no? Y es ese enemigo espiritual. Todos los hijos de Dios tenemos a Satanás, que dice la palabra como león rugiente, dándole que te pego, aquí asustándonos, guau, guau, porque sabéis que luego es la leona la que caza, ¿no? Pero él está como que aquí estoy, ¿no? Y bueno, ¿no? Y el Señor guardándonos, ¿no? Pero él estará como queriendo tendernos trampas. ¿Cómo nos tiende trampas ese enemigo? Atentando contra nuestra identidad. Eso es, atentando contra nuestra identidad. Muy bueno, muy profundo, eso ya es muy profundidad. Muy bueno. ¿Sí? Lo que está queriendo decir Óscar es cuando ya nos hace dudar de quiénes somos. Dudar de quiénes somos. ¿Cuáles son las trampas? ¿O a vosotros no tenéis problema con el enemigo? Qué bien. Bueno, no, qué bien, no. Eso es que ya no os dais ni cuenta. Eso es peor todavía. Sí. Nos ataca nuestras debilidades, nos pone tentaciones. ¡Oh, qué casualidad! Justo lo que me cuesta, aquí está delante mío. Esa mujer que tanto me llama la atención. ¡Ping! Que se me van los ojos, ¿no? Y eso es lo que más, con lo que más lucho, pero, ¿verdad? Ahí está, justo ella o él, o lo que sea, ¿verdad? Que no quería verle y ¡pam! El WhatsApp. Y aquí está, ¿no? Y yo luchando con que no quiero, y de repente, hola, ¿qué tal? Y adiós, ya empezamos, ¿verdad? Él nos tiende trampas para que caigamos, nos tiende tentaciones, ¿no? Para que luego nos tenga bajo su control, ¿no? Tenemos un enemigo común que está continuamente velando, y os aseguro que conoce muy bien nuestras debilidades, y va a luchar con uñas y dientes para derrotarnos. Si a veces nosotros nos sentimos cansados, ¿no? Muchas veces nos tenemos lástima nosotros mismos, ay Señor, pero esta vida, todo el día luchando, ¿verdad? Los que somos conscientes, ¿sí o no? Estamos luchando y decir, ay, pero ¿y esto no termina? Pues no, la noticia es que no, hasta que nos vayamos, tenlo claro que él, y ese sí que trabaja bien. Yo, de verdad, que a veces cuando estamos reflexionando, ¿no? Estamos igual orando por alguien, ¿no? Que sabe que tienes luchas, lo que sea, si algo me queda claro es que él siempre trabaja muy bien, pero que muy bien. Así que nosotros tenemos que ser mejores soldados que lo que él es como enemigo, ¿no? Algo que jamás debemos olvidar es que no tiene ni tendrá el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Eso que no se nos olvide. El enemigo estará ahí, pero él no tiene el poder que tiene nuestro Dios. Es una simple, entre comillas, voy a decirlo, porque Dios le dio mucho poder, pero es una simple criatura de Dios, con mucho poder, pero una simple criatura de Dios. Nunca lo pongamos al mismo nivel. ¿Vale? Nunca lo pongamos al mismo nivel, porque es un ser creado, un ser al cual se le delegó una autoridad, un ser que ha sabido ver en nuestro pecado y en nuestra debilidad la fuerza suya, que no te quepa duda que el poder que él tiene muchas veces es en la capacidad que él tiene de engañarte. Ahí es donde nos tiene, cuando nos capta y con el engaño nos atrapa. Ahí es cuando entonces él tiene ese poder mentiroso que quizás no lo tenga sobre ti, pero tú se lo has entregado, te lo has creído y obramos como consecuencia, ¿no? Como si él tuviera gobierno sobre nosotros, ¿no? Algo que no debemos de olvidar es eso, ¿no? Dios es Dios y el enemigo es un ser creado. Tenemos las armas para vencer sus ataques, pero otra vez lo digo,
tenemos que vestirlas. Tenemos que vestirlas. ¿Vosotros os imagináis a un soldado yendo a la guerra? No sé, en calzoncillos, así, no sé. ¿Os imagináis a un soldado yendo a una batalla habiendo dejado desprovisto completamente de todo lo que era sus medios, digamos, de protección, ¿no? Sus armas, ¿no? Su protección, ¿no? Su ropa, pero completamente revestida, y sobre todo los romanos, por ejemplo, ¿no? Que es esa descripción de esa armadura que Pablo usa para que seamos conscientes de todo lo que nosotros nos tenemos que poner en nuestra vida, ¿no? Y él habla en Efesios 6, cuando nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra principados, contra potestades de maldad, ¿no? Él, ¿qué nos define? Él nos está describiendo una armadura que empieza por un gran cinturón de la verdad. Fijaros en qué se basa todo, ¿no? Como lo hemos dicho, ¿no? Y eso sujeta y sujetaba su cintura, pero a la par acomodaba el resto de la armadura basado en ese cinturón, en esa verdad, ¿no? Y él tenía cubierto su pecho, su corazón, ¿con qué? Con la coraza de justicia, efectivamente, ¿verdad? Y él calzaba los pies ¿de qué? De ese evangelio, el apresto del evangelio, ¿no? Esa disposición, que debemos de tener todos en nuestra vida, de llevar el evangelio, las buenas noticias, ¿no? A aquella persona que se cruce con nosotros, pero también que cubre su mente, ¿con qué? Su cabeza, el yelmo o el casco, digamos, de la salvación, ¿no? Esa seguridad de esa salvación de Dios protegiendo su vida, pero además, que no nos podemos olvidar tampoco, el escudo de la fe, el escudo de la fe, el escudo de la fe, ni, que agarramos en la otra mano, la espada de quién, nuestra no, del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para defendernos a nuestro alcance. La responsabilidad es, ¿te lo has vestido? ¿Te lo has vestido? De otras cosas que nos dice el Salmo, que nos guarda, son de los peligros, de los males que pueden estar moviéndose en la sociedad, ¿no? O en el mundo, ¿no? Habla de mortíferas plagas, de pestes destructoras, de mortandades. ¿De qué nos puede estar hablando todo esto? Enfermedades. La crisis económica, por ejemplo, un desastre en tu sociedad que está ocurriendo, ¿verdad? Catástrofes, inundaciones, terremotos, guerras, sequías, muy bien, así me gusta. ¿Sí? Todo ese mal que se puede estar moviendo en la sociedad, dice su palabra, que si habitamos al abrigo del Altísimo, Él nos estará cubriendo y protegiendo de todo esto, ¿no? Otra de las cosas de las que nos protege es de nuestros propios temores. Hay veces que hay temores, la palabra, el salmista habla del terror nocturno, ¿no? Hay veces que son temores reales, ¿no? Y podrían ser esos peligros de la noche, esos peligros que acompañan a lo oculto, a la noche, ¿no? Pero también incluso podría tratarse, voy a alegorizarlo, tratarse a los terrores que yo puedo sentir en la noche, quizás sean imaginarios o reales, provocados también esas pesadillas, ese terror que pueda tener
¿no?, en mi vida, a veces presencias, ¿no?, que no nos gustan nada en nuestras casas, en las habitaciones, etcétera, etcétera, que también están ahí, o estorbándonos a veces, incluso en pesadillas, en cosas que aparecen en nuestras vidas que no nos gustan nada, ¿no?, de las cuales tenemos terror, ¿no? Sí, cuántas veces invertimos horas de nuestra vida, muchas veces pensando en cosas que jamás ocurren, pero que se han vuelto una pesadilla también para nosotros, ¿no? Están provocados por inseguridades, por paranoias, ¿no?, y nos volvemos esclavos de esos sentimientos, ¿no? Otra de las cosas de las que nos promete que nos va a guardar nuestro Señor, y yo creo que eso es algo que necesitamos tenerlo claro, son de las desgracias que llegan a nuestra casa, a nuestro hogar, ¿no? Dice que ninguna calamidad llegará a nuestro hogar. Dios bendice a los suyos y por extensión bendice a sus familias. Cuando hemos entregado nuestras vidas a Cristo, lo hacemos con todo lo que tenemos, ¿no? Nuestra conversión va a afectar a todas las personas que nos rodean, que son nuestra familia. Si estamos casados, la luz deberá de entrar en nuestra casa, ¿no? Si somos padres, el Evangelio de alguna forma llegará también a nuestros hijos, ¿no? Dios dice en su palabra que nos ha marcado y nos ha separado para Él. ¿Cuál es la palabra que significa que hemos sido separados para Dios? Santificados, ¿verdad? Santificados. Y si nosotros miramos en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14, Él está hablando de esto que yo estoy diciendo. Dice la palabra, Primera de Corintios 7, 14, dice así: porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Solo una aclaración, estoy hablando de la persona que está casada y uno de ellos se convierte, ¿vale? Porque si no, estaríamos hablando de un pecado, ¿sí? Si yo soy creyente y elijo como la persona para mi vida una persona no creyente, entonces estoy en pecado, ¿no? Y ya no estoy, voy a decir, bajo las alas del Altísimo. ¿Se entiende esto, no? Lo que tendré es la consecuencia de lo que he hecho. Pero si tú estás en tu vida normal, ¿no?, y encuentras a Cristo, y tu esposo o tu esposa, como dice el versículo, no tanto el esposo como ella, ¿no?, conocen a Cristo, dice que la otra persona, el otro cónyuge, será santificado por la unión con su esposo o su esposa creyentes. Son santificados. ¿Significa esto que son salvos? No. Que son santificados es que son apartados, que Dios les va a dar unos atributos y unos cuidados especiales, porque no solo te ama a ti de una forma, sino se extiende, tu bendición se extiende a las personas que te rodean y tu protección se extiende a las personas que te protegen. Nosotros los padres tenemos autoridad en lo espiritual para orar por nuestros hijos, para cubrirlos con la sangre de Cristo, para pedir los beneficios del cuidado de Dios sobre ellos, ¿no? Ese grupo que estamos intercediendo por los chavales, ¿no? Nosotros podemos tomar en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que nuestro Dios nos ha dado, tomamos a nuestros hijos menores de edad, ¿no?, y los ponemos debajo de las alas del Dios Altísimo y proclamamos su palabra sobre ellos, ¿no?, para que el Señor los guarde en el nombre de Jesús, porque el Señor bendice no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, ¿no? La extensión, la bendición de Dios llega a ellos, ¿no? Y entonces nosotros en autoridad espiritual, quizás tu hijo está en pura rebeldía, pero en autoridad espiritual, tómalo en el nombre de Jesús, colócalo, Señor, yo te lo coloco debajo de tus alas, Señor, en el nombre de Jesús, en algo es espiritual, es en fe, en lo que nosotros estamos haciéndolo,
¿vale? Es un clamor también a nuestro Dios, para que Él lo atraiga, debajo de esas alas, ¿no? Para que lo proteja de todo mal, ¿no? Pero lo podemos hacer, tenemos autoridad, por esta bendición que Dios ha decidido darnos a aquellos que cuando somos sus hijos se extiendan a nuestra familia. Así que lo hagamos, sin temor alguno, que tenemos autoridad sobre nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo nos va a proteger Dios en medio de tantos peligros externos o internos? Yo veo en este salmo varias formas. Veo, en primer lugar, evitando que nos lleguen las cosas. José Ignacio estaba diciendo, cuando él ha empezado a hablar, hablando y ha dicho, ¿no? Hay veces que ni siquiera somos conscientes de lo que Dios nos está guardando, ¿no? O sea que, ¿por qué? Pues porque Él nos evita, nos libra, no permite que el mal sobrevenga a nuestras vidas, ¿no? Que la calamidad llegue a nuestro hogar, ¿no? Y precisamente porque como Dios hace que no llegue, no somos conscientes de que ha estado ahí Él obrando, ¿vale? Así que hay veces que, y por eso también tenemos que aprender a darle gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has evitado que lleguen a mi vida, ¿no? Que lleguen a mi mal, con esa confianza de que Él se ha comprometido a hacerlo. En segundo lugar, protegiéndonos en medio de las desgracias o los ataques. Hay veces que Él permite que haya una desgracia, permite que haya un ataque. Esos actos de espíritu de sueño que hay aquí, fuera de aquí. Y Él permite, ¿no? Que haya una situación, que pueda ser que haya una crisis económica, pero en medio de ella Él a ti te guarda, a ti no te alcanza, digamos, ese paro, ¿no? Tú no te quedas sin trabajo. Puede ser que haya plagas, que haya catástrofes y a ti no te toquen, ¿no? Como ocurrió al pueblo de Dios en Egipto, ¿no? Y me encantan las expresiones que Él usa. Vamos a Éxodo en el versículo 8, las voy a mencionar así, más o menos. Cuando Moisés está escribiendo el libro y él describe las plagas, yo no sé si os habéis dado cuenta algunas veces de estos versículos, y hay una expresión que él quiere dejar como claro, ¿no? En esta situación. Dice en Éxodo, si por ejemplo me voy al capítulo 8, versículos 21 al 23, dice, si no lo dejas ir, aquí está Moisés discutiendo con Faraón: enviaré enjambres de tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas, todas las casas egipcias, y aun el suelo que pisan se llenará de tábanos, una de las plagas. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén. ¿Por qué? ¿Por qué será que a Gosén no llegan los tábanos? Porque ahí estaba su pueblo, Y dice, así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país, y versículo 23, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Y esto se va repitiendo. Capítulo 9, versículo 4, otra plaga, ¿verdad? La plaga del ganado. Dice, pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Versículos 25, 26, dice que el granizo, otra plaga, arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto, con personas y animales, acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, ¿no? Y allí pasa el ángel del Señor, y dice la palabra que ni aun los perros ladraron. O sea, su pueblo, allí donde habrá lamento, dice, todo primogénito egipcio morirá,
desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa su trono, hasta el primogénito de la esclava, que trabaja en el molino. No iba a mirar la clase social, ¿no? Y en todo Egipto habrá grandes lamentos, pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a las personas ni animal alguno. O sea, silencio, tranquilidad total. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto y Israel, ¿no? Hay una diferencia. El Señor marca la diferencia porque protege a los suyos. Como dice el Salmo, podrán caer 1000 a tu diestra, ¿no? Y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te caerá. Ahí está, en medio de la situación, en medio del desastre, ¿no? Otra de las formas que Dios tiene de protegernos en medio de las situaciones, lo hemos mencionado en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios envía para sostenernos? Ángeles, ángeles que nos protejan, ángeles que nos protejan. Hay ángeles alrededor de nosotros. No debemos adorarlos, pero Dios usa a sus ángeles, y no lo digamos con temor, ¿no? Hay veces el ángel de la guarda, eres niño como hay cosas de esas, ¿no? Que pueda ser que está ahí el ángel de la guarda, ¿no? No lo sé, ¿no? Unos más grandes, otros quizás más pequeños, pero los ángeles nos rodean. Que Dios nos dé la fe para poder verlos, para poder entender que ellos están ahí. Tenemos el caso de Eliseo, cuando el rey de Siria quería matarlo, lo rodea con un gran ejército, rodea toda la ciudad con un gran ejército donde él estaba. Te voy a dar la cita para que lo leas. Está en Segundo de Reyes, capítulo 6. Bueno, aquí hay una cita del 16 al 17, si lo quieres ir poniendo mientras que hablo de ello, ¿no? Pero resulta que en esta situación, cuando está, imaginaros, ¿no? Estáis viendo Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Que lo proyecte ya, ¿vale? Y entonces está Eliseo mirando y su criado, Giezi, ¿no? Y están ahí. Imaginaros que estáis en plena batalla, o que ahora, yo qué sé, bueno, Dios no lo quiera, pero que ahora se abran las puertas y de repente tengamos al pueblo ahí que nos quiere linchar porque somos cristianos, ¿vale? Que en otras iglesias es lo que pasa, pero tú imagínate que de repente, claro, estás viendo a la gente, estás viendo, aquí eran soldados a caballo, ¿no? Y como Dios sí le estaba permitiendo a Eliseo ver aquella realidad. La realidad era de que había un inmenso ejército de ángeles que les estaban rodeando a ellos para protección. Y entonces el Señor, Eliseo oró y se le permitió a Giezi abrir sus ojos espirituales y comenzar a ver aquello que estaba allí. Los ángeles intervienen incluso también en batallas, ¿no? Ellos están ahí y están ahí para protegerle. Así que pídele a Dios de sus ángeles: Señor, acompáñame con esos soldados que me protejan, ¿no? Siempre que nosotros vayamos para hacer la verdad, ¿no? Para caminar debidamente, que sepas que el Señor te respalda, ¿no? Hasta Satanás mismo usó esta parte del Salmo que habla de la protección de los ángeles cuando le estaba tentando a Jesús. ¿Qué le dice? Cuando estaba en el pináculo, ¿qué le dice a Jesús? Tírate. ¿Y qué? Y tus ángeles, ¿cómo sabía la palabra, Porque tus ángeles, ¿no? A Dios enviará a tus ángeles para que te recojan, ¿no? Te levantarán para que no te toque piedra alguna, para que no tropieces, ¿no? Y le menciona precisamente el Salmo 91. ¿Estás protegido? ¿Estás protegido? ¿Qué le contestó Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Así que cuidado, eso también nos enseña que cuidado con lo que estamos haciendo cuando estamos pidiéndole la protección al Señor, ¿vale? No tentemos a nuestro Dios en nuestra forma de obrar
y luego digamos, venga tus ángeles, ven, que yo me voy a meter en este lío, pero venga tus ángeles, que me protejan de esto, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Aprendemos a ser respetuosos, pedimos su protección, pero para caminar en su voluntad. Otra forma de protegernos será trayendo la verdad a nuestra mente. Cuando nosotros estamos en lucha, como hemos dicho, rápido, la verdad para no dudar, para no ser atacados por mentiras, para que nosotros nos protejamos. El Espíritu Santo traerá de su palabra, y es lo que dijo Jesús, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ayudará a tomar la palabra y a traerla a nuestra mente rápido para que la declaremos. ¿Pero qué necesitamos que haya en nosotros? La palabra, La palabra. ¿El Espíritu Santo se la sabe? Sí. Pero mejor si tú también te la sabes, para que cuando el Espíritu Santo, cuando tú lo necesites, el Espíritu Santo rápidamente no te tenga que hacer una revelación como se le hizo a los autores, porque no conoces, sino que Él mismo tome de tu memoria y rápidamente te la traiga a mano para que la uses, ¿no? Podría ser que la protección contra la situación que estás viviendo en medio de ese desastre sea tu arrepentimiento. Si nosotros estamos sufriendo algo como consecuencia de nuestro propio pecado, ¿cuál es nuestra protección? Arrepiéntete. Porque cuando te arrepientes, el Señor comienza a restaurar todo. Puede ser que la protección venga a través de la compañía y de su consuelo en medio de la angustia. En el Salmo, ya lo he perdido, en el versículo 15, por favor, en el 91, 15, dice, Él me invocará, yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia. Esa es otra de las formas del Señor de protegernos en medio de la angustia. Y por último, otra de las formas, ¿no? Ya no cuando estamos en la mitad del desastre, me baso en el versículo 13 que dice: aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el que va a aplastar al león y a la víbora y a las fieras y a las serpientes? El diablo. El diablo, no. Respuesta incorrecta. ¿Vas a hablar de él? Su pueblo, sus hijos. Su pueblo, sus hijos, tú eres quien tienes que pisar en el nombre de Jesús. A la fiera, a la víbora, ¿sí? Como dice en Lucas, hollaremos, que aplastaremos serpientes y escorpiones. ¿Qué es? ¿Que Jesús creía que estábamos viviendo ahí en el desierto? No, ¿a qué se estaba refiriendo? A todo ese enemigo que nos está persiguiendo, ¿sí? En el nombre de Jesús aplastaremos a esas víboras. Con lo cual, la tercera forma de que Dios nos va a proteger es dándonos el valor y el poder para enfrentar al enemigo. Nos evita la prueba, nos ayuda en medio de la prueba y nos libra en medio de la prueba, o nos da el valor y el poder para enfrentar nosotros mismos al enemigo. Sea como sea, la realidad es que podemos proclamar y confiar que nuestro Dios nos protegerá ¿de qué? De todo mal, desde ahora y para siempre. Así que a Él sea la gloria. Y vamos a ponernos de pie, vamos a decirle a nuestro Dios gracias, 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 porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso que nos ama por encima de todo mal. Señor, estamos agradecidos. Tu Hijo, tu pueblo viene, Señor, a agradecerte en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por esa bondad con la que tú nos amas, por ese poder con el cual tú nos proteges. Señor, extiende tus alas sobre nosotros, extiende tus alas sobre nosotros. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Sé tú inspirando, Dios, cuál es el paso que tiene que dar cada uno de nosotros, ¿no? En sus luchas
personales, Señor, que tú nos ayudes, amado Espíritu Santo, a darnos cuenta en qué nos estamos sometiendo y en qué no, en qué estamos fallando, para poder recibir toda tu protección, tal cual tú la tienes preparada para nosotros. Gracias por acompañarnos en medio de la prueba. Gracias por darnos las fuerzas y el valor para enfrentarla. Gracias por tus ángeles que nos acompañan cada día, Señor, porque tú nos proteges muchas veces del enemigo y protegiéndonos en los lugares donde estamos a través de tus ángeles. Gracias por ello, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor, porque tu mano es fuerte y tú eres el que lleva este ejército. Gracias, buen Dios, porque tú acampas alrededor de todos aquellos que te tenemos. A ti la gloria, Señor. Sigue protegiendo nuestras vidas y nuestras casas, nuestros hogares. Los dejamos debajo también de tus alas, Señor, confiando, Dios, de que cada una de las situaciones que esté mal, vengan, oh Dios, a obediencia. Vengan, oh Dios, a obediencia. Vengan, Señor, a obediencia y a reconciliación contigo, Señor. Ponemos a nuestros hijos también debajo de tus pies, debajo de tus alas, para que tú tengas misericordia y los sometas también, y los sometas a ti, Señor, y ellos entiendan por sí mismos que la mayor protección eres tú, que nosotros somos ricos, Señor, porque te tenemos a ti, que nosotros tenemos absolutamente todo lo necesario y somos felices porque te tenemos a ti. No necesitamos bienes, no necesitamos cosas, Señor, que el mundo nos dice que son imprescindibles para nuestra vida. Te tenemos a ti y tenemos absolutamente todo. Amparo, fortaleza, compañía, protección, identidad, todo, todo, todo en ti. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor.